Podcast. Lo mejor está por escuchar. Que gobernemos desde el sindicalismo español. Los sindicatos vamos a tratar de impulsar las movilizaciones. Y si saldremos cuando la ciudadanía... Todas las veces que ganamos. Una historia de nuestras victorias colectivas. Episodio 1. La huelga. Hola, soy Daniel Bernabé, escritor. También autor y narrador de este podcast que comienza ahora. Todo lo que ocurre en nuestro presente viene de alguna parte. Es el eco de algo importante que nos precedió. Esta aventura que estás a punto de escuchar es parte de tu historia, una que se cuenta muy pocas veces a pesar de su importancia. Aunque fuera protagonizada por personas que no conoces, te pertenece. Y lo hace porque es propia a todos aquellos que no contamos con memoria familiar más allá de nuestros abuelos. Te pertenece porque las personas de clase trabajadora nos parecemos, no solo en nuestros problemas, sino también en nuestros sueños y esperanzas. A veces, incluso, conseguimos ser protagonistas de los momentos clave que ha vivido nuestro país. Esta será una historia de solidaridad, de orgullo y de ideas, de compañerismo, de lucha y, por desgracia, también de sacrificio. Nunca nos regalaron nada. Cuando la gente normal toma conciencia de sí misma y se moviliza contra una injusticia, pasan cosas buenas para todos. Cosas que además permanecen en el tiempo, como una demostración tangible, un recordatorio necesario de que el progreso es consecuencia de la voluntad humana. Acompáñanos. Sé parte de todas las veces que ganamos. El templo de Devot se erigió para honrar a los dioses Amón e Isis hace más de 2200 años a orillas del Nilo, en la Baja Nubia, aquel que se conoció como País del Oro. Sin embargo, descansa en la ciudad de Madrid desde hace algo más de 50 años, como regalo de Egipto, después de que nuestro país le prestara ayuda para salvar el fabuloso Abu Simbel de la crecida de las aguas tras la construcción de la presa de Asuán. La duración de nuestra existencia apenas alcanza un siglo, por lo que se nos hace difícil entender el devenir del ser humano, mucho más el del propio planeta o el universo. No obstante, las personas tenemos dos increíbles herramientas que nos permiten escapar a la tiranía del tiempo. La primera es la memoria, la segunda es la historia. Con ambas, memoria e historia, las personas son algo más libres y, desde luego, mucho más conscientes. Memoria e historia requieren tan solo de dos condicionantes: ejercitar el recuerdo personal para que se mantenga vivo y cuidar de que la historia no sea solo escrita por un tipo de manos, aquellas que se mueven entre el poder y manejan el dinero. Es 18 de noviembre de 2013. Un grupo de personas se reúnen en el templo de Devot. Son las últimas horas del día y el otoño se deja de sentir en la capital. Una asamblea de trabajadores vota bajo la lluvia el fin de la huelga de limpieza que han protagonizado las últimas 2 semanas. El acuerdo les obligará a una congelación salarial hasta el 2017. Además, cada trabajador deberá pasar por un ERTE obligatorio de 45 días al año. Pero han conseguido algo mucho más importante: evitar el despido de 1.134 compañeros de una plantilla de 6.000 operarios. Aquello es una victoria, o todos o ninguno. Entre estas personas se encuentra Daniel Gismero, trabajador de limpieza pública viaria de Madrid Capital en el lote 5, en el distrito de Villa de Vallecas. Bueno, pues el resultado de la huelga sin duda fue un éxito, aunque no fue una huelga donde se conquistaran derechos o se subiera el salario, porque de hecho tuvimos que hacer grandes sacrificios durante los 5 años siguientes sin subida salarial. Pero sí que es verdad que se consiguió el objetivo de salir todos juntos y de que al menos no se despidieran más trabajadores con la salida esta de los ERTEs, que luego también, gracias sin duda a esa huelga, el cambio de gobierno que hubo en las elecciones municipales propició que el nuevo gobierno presionara para retirar esos ERTEs. España está inmersa en la mayor crisis de los últimos 80 años, la conocida como la Gran Recesión. Un movimiento tectónico de la economía que ha afectado a todo Occidente, con especial virulencia a aquellos países que habían caído la década anterior en la fiebre especuladora del ladrillo. Crecer mucho y muy rápido para que todo se desplomara con estrépito en tan solo unos meses. Pero no todos pagaron aquella crisis por igual.
Mientras que se usaron ingentes cantidades de dinero público para rescatar al sistema financiero, la mayoría de los ciudadanos sufrieron unos enormes recortes públicos en partidas tan indispensables como infraestructuras, sanidad o educación, en una operación que recibió el nombre de austericidio. Otros muchos fueron despedidos de sus trabajos, algunos desahuciados de sus casas. El gobierno de la derecha, encabezado por Mariano Rajoy, fue el encargado de ejecutar aquellos recortes, siguiendo las instrucciones de la Troika, el grupo formado por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Después del primer terremoto, el económico, vino otro de magnitud comparable, el del descontento. Miles de personas salieron a las plazas por todo el país para expresar su indignación, a afirmar que no se sentían representados, a intentar organizarse para buscar un futuro más digno, mejor. Aquellos movimientos de protesta se conocieron en España como el 15M, por la manifestación que a mitad de mayo de 2011 dio inicio a la protesta. En la primera mitad de noviembre de 2013, Madrid se llenó de basura. Toneladas de desperdicios se empezaron a acumular en sus calles. Cualquiera que viviera, o al menos pasara aquellos días por la capital, recordará que el escenario se asemejaba, más que a una moderna urbe, a una ciudad posapocalíptica. Y Madrid, en el año 2013, empezó a estar más sucio, pero ya venía arrastrando problemas de limpieza desde el año 2008. En el año 2013, con la puesta en marcha de lo que llamaron los nuevos servicios integrales, en realidad lo que hubo fue un recorte encubierto del presupuesto bastante importante. El dinero que ponía el ayuntamiento para prestar el servicio no daba para cubrir apenas el gasto que hay en persona. Los trabajadores y trabajadoras de la limpieza, como muchos otros empleados de servicios, no suelen tener los mejores sueldos, pero no es solo eso. A menudo carecen del reconocimiento social a su labor. Trabajan, invisibles, retirando de la calle aquello que la sociedad de consumo ya ha consumido. Aquella huelga, la huelga de limpieza y jardinería en Madrid en 2013, recordó a muchos, enseñó por primera vez a los más jóvenes que los trabajadores y trabajadoras son la base que mueve nuestro mundo, que lo mantiene en pie, que hace que todo funcione, y que si ellos paran, todo se para. Años más tarde, en otra crisis completamente inesperada, les llamamos trabajadores esenciales. Todos los que dependemos de nuestra fuerza de trabajo para vivir, bien sea manual o intelectual, somos imprescindibles. Y este es un podcast sobre nosotros y nuestro legado, sobre todas las veces que ganamos. En los días en los que se escribe este podcast, estamos en pleno debate sobre la reducción de jornada, establecida en un máximo de 40 horas semanales por el Estatuto de los Trabajadores, aprobado en 1980. Si lo piensas, suena raro que en los últimos 40 años hayan cambiado tantas cosas, pero a pesar de las mejoras en las técnicas de producción, sigamos trabajando lo mismo. Es cierto que no en todas partes por igual. Muchas empresas y administraciones públicas ya recogen jornadas semanales inferiores en sus convenios colectivos, acuerdos con rango de norma que los representantes de los empresarios y los sindicatos pactan en la negociación colectiva. Nuestra Constitución establece en su título preliminar no solo la libertad sindical, sino que también faculta a estas organizaciones para defender los intereses de todos los trabajadores. Pero esto no siempre fue así. Durante la dictadura del general Franco, de 1939 a 1977, los sindicatos de clase estuvieron prohibidos. Pero también antes, desde mediados del siglo XIX, existió una dura lucha para el reconocimiento de las organizaciones de la clase trabajadora, que empezaron a construir la base de todos los derechos que poseemos hoy. En España, por ejemplo, se estableció la jornada máxima de 8 horas de trabajo diario. Fue en 1919, tras la huelga de la Canadiense, un conflicto que empezó en el sector eléctrico y se extendió durante 44 días a toda la ciudad de Barcelona. Marc Andreu es periodista, historiador y director de la Fundación Cipriano García de Comisiones Obreras. La Canadiense era el nombre popular de una empresa, hecho de un holding conocido como la Barcelona Traction Light and Power Company, una compañía holding de electricidad, energía, centrada en la distribución y producción y distribución de electricidad y también en las compañías de explotación de tranvías y ferrocarriles, creada en 1911 con capital básicamente canadiense, pues de aquí su nombre, la Canadiense,
pero que estaba participada por varios capitales internacionales de la época, antes de la Primera Guerra Mundial, y que cotizaba en las bolsas de Toronto, de Londres, de París y de Bruselas. 3 días después de aquel despido, el 5 de febrero de 1919, todos los trabajadores de facturación de la canadiense comenzaron un paro, solicitando la readmisión de sus compañeros. Había comenzado una de las huelgas más importantes de la historia de nuestro país gracias a la implantación de la CNT en la industria catalana. Los trabajadores de la filial Riesgos y Fuerza del Ebro pidieron el asesoramiento del Sindicato Único de Agua, Gas y Electricidad de la CNT, y la dirección respondió precisamente despidiendo a 8 de los trabajadores afectados. Ello devino en una huelga en esa filial del Pirineo, a la cual la empresa volvió a responder con, en este caso, el despido de 140 trabajadores de la sección de facturación. De aquí a que el conflicto se generalizara y terminada en una huelga general que dejó a Barcelona y a toda su conurbación prácticamente sin electricidad, y que devino como final en el logro de la jornada de 8 horas que la dirección del sindicato, con Salvador Seguí y el Noi del Sucre al frente, aunque estaba preso, dirigió en la huelga, pues se pactó con el gobierno y con la compañía la jornada de 8 horas como fin a esta huelga que paralizó toda la ciudad de Barcelona. Duró 44 días y afectó a todos los empleados de las compañías eléctricas, lo que provocó la paralización del 70% de toda la industria y de la práctica totalidad de los transportes. A la huelga se fueron sumando progresivamente sectores tan importantes como el textil, la compañía de aguas o los faroleros públicos, que encendían cada día la iluminación alimentada por gas. Para finales del mes de marzo, el gobierno de Romanones se vio obligado a negociar. Incapaz de calmar Barcelona, temía que el ejemplo se extendiera al resto del país. Los trabajadores consiguen una victoria sin paliativos al lograr la readmisión de todos los huelguistas despedidos, el aumento de los salarios y la jornada diaria máxima de 8 horas. Al igual que se demostró en 1919 con la huelga de la canadiense y en ese caso el protagonismo de la CNT, el sindicalismo de clase y confederal sigue siendo en pleno siglo XXI un elemento indispensable de canalización del conflicto social y de logros para la clase trabajadora. De Barcelona viajamos al norte de la península. Algo importante está a punto de suceder. 6 de abril de 1962. Concello de Mieres, Asturias. 7 picadores del Pozo San Nicolás, aquellos mineros que arrancan el carbón a la montaña, han decidido no continuar con su jornada en protesta por las pésimas condiciones laborales y su escasa remuneración, que cobran a destajo. Los 7 de Nicolasa son despedidos. Las huelgas durante la dictadura son delito. Las protestas, aún justas, se pagan con la arbitrariedad de unos jefes que desconocen la palabra negociación. Portan literalmente una fusta en la mano. Un día después, sin embargo, sucede algo poco habitual. 170 mineros del turno de mañana deciden parar en solidaridad con el despido de sus compañeros. Acuden a la mina, pero se cruzan de brazos. No descuelgan sus lámparas, ni visten sus monos. La solidaridad entre mineros no es una palabra, es una actitud ante la vida. El compañerismo, la única forma decente de comportarse. Para el 9 de abril, paran todos los pozos de Mieres, en la cuenca del río Caudal. De nuevo, o todos o ninguno. José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras en Asturias. Las huelgas del 62, que en Asturias también se conocen como la huelgona, pasará a la historia también conociéndose como la huelga de silencio, porque se desarrolló en un contexto de una dictadura fascista, donde la represión está al orden del día, donde hay que recordar que realizar huelgas era un delito, en concreto un delito de sedición, y por lo tanto te enfrentabas a tribunales militares que llegaron en muchas ocasiones a convertir también ese delito de sedición en un delito de rebelión militar, y con lo cual en ese contexto de represión, donde no había organizaciones sindicales libres, se desarrollaban las huelgas a través de códigos internos, de un instinto de clase de los trabajadores y trabajadoras, donde sin palabras se sabía que ese día no se entraba a trabajar, al pozo o a la fábrica. El silencio, el método de protesta de los mineros, dará nombre a esta huelga histórica por su repercusión.
Será la primera vez desde el fin de la Guerra Civil que los trabajadores organizados se enfrenten al franquismo con un resultado del todo inesperado. Desde 1959, España ha dejado atrás la durísima posguerra y la autarquía económica. Se pone en marcha el Plan de Estabilización y el país se abre a la inversión norteamericana. El PIB asciende, pero los salarios bajan y aumenta la migración, algo que traerá un profundo cambio de lo agrario a lo industrial. El viernes 13 de abril, la mina Tres Amigos también detiene la producción. La huelga ha saltado de empresa. Si el compañerismo es el corazón de los mineros, sus mujeres serán su alma, su impulso, su aliento. Tina Pérez, Anita Sirgo, Celestina Marrón, muchas otras se organizan para mantener el sustento de los trabajadores y a sus familias, ya que se les impide el acceso a los economatos. Se intenta matar de hambre a la protesta. Esas mismas mujeres siembran de maíz los caminos que conducen a los pozos. Es un mensaje. Están llamando gallinas a los esquiroles. Alguien que pudo conocer la historia de estas mujeres de primera mano fue la periodista Aitana Castaño. Yo cuando nací, en mi vida ya asistía a Anita Sirgo. Tuve esa suerte porque mis padres son amigos de ella. Y bueno, yo conocí la de siempre. Entonces a mí me pasó una cosa muy simpática, que yo pensaba que en la vida de la gente, si todo el mundo tenía en su vida a alguien parecido a Anita Sirgo, que hubiera tenido una vida como la de ella, ¿no? Una vida marcada por la represión, marcada también por la lucha y marcada sobre todo, yo creo que por la dignidad. Entonces yo creo que la palabra que les define realmente y es referentes, o sea, en mayúsculas. Tina y Anita son detenidas por la Guardia Civil. Se las intenta someter mediante tortura para que confiesen quiénes son los cabecillas de la huelga. No se quiebran, no traicionan a los suyos. Las palizas les dejarán graves secuelas. En venganza, los torturadores, quienes llevan los uniformes y ostentan la fuerza pública, las rapan como escarnio. Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, se referirá a Sirgo como la hija de un bandolero y calificará lo sucedido de tomadura de pelo. Pues si tuviera que calificar de alguna manera el papel de las mujeres en las huelgas de 1962, diría que por un lado fue lógico y por otro fundamental. Pues lógico porque al final las mujeres forman parte de las cuencas mineras y son conscientes, muy conscientes, incluso igual tienen hasta una visión mucho más general que los hombres. ¿Por qué? Porque ellas están en las casas y donde trates con los guajes, y donde trates con los mayores, y donde trates con los mineros, y donde conoces a todo el mundo. Entonces por eso yo lógico, ellas vieron que para que sus familias pudieran tener algo tan fácil como la esperanza y a la vez tan difícil, ¿no? Pues era fundamental luchar por esos derechos. Y por otro lado, pues fue fundamental porque de repente ellos se convirtieron en una bandera de dignidad, ¿no? Cuando iban a los pozos a enfrentarse a los esquiroles, cuando se enfrentaban contra las fuerzas de seguridad, lo hacían con la dignidad de saber que lo estaban haciendo por defender a los suyos y lo suyo. Para el 18 de abril, la policía describe en sus informes que la huelga ya alcanza a 12.500 trabajadores, empezando a afectar a otros sectores como el metalúrgico. Lo que empezó en un pozo y en una cuenca, de manera espontánea, como el incidente que expresa la necesidad, se extiende ya como un reguero de pólvora. Y ahí tienen todo que ver las organizaciones clandestinas, dando estructura política a un hecho laboral. Desde los cristianos de base de Juventud Obrera Cristiana, donde se encuentran Francisco Prado Alberdi y José Antonio García Pitti, hasta unos pocos sindicalistas de la UGT que han resistido, prácticamente aislados de su organización en el exterior, la larga noche de la dictadura. Pero sobre todo, quienes conforman el esqueleto principal de esta huelga son los militantes del Partido Comunista de España, organización clave en la resistencia antifranquista. Nuevos cuadros, como Vicente Gutiérrez Solís, detenido por llevar la huelga a Carbones la Nueva, se afiliaron al partido a mediados de los 50. Son jóvenes que no han combatido en la guerra, pero se juegan años de cárcel por buscar la justicia social y querer traer la democracia a España. Comisiones Obreras nace a finales de los años 50, principios de los 60, ante todo para dar respuesta a una necesidad de la clase trabajadora, y es poder defender libremente sus intereses, sus derechos y sus anhelos de mejorar sus condiciones de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras se organizan libremente y en un principio de manera espontánea en comisiones de obreros. Comisiones formadas por dirigentes que tenían que ser los mejores trabajadores y trabajadoras, porque para poder reivindicar hay que dar ejemplo.
El joven abogado Nicolás Sartorius había abierto un despacho laboralista en Langreo con algunos compañeros un tiempo antes. Es parte del Frente de Liberación Popular, una pequeña organización que lleva la llama de la huelga a la cuenca del Nalón. Ese río, el lunes 23 de abril, baja con el agua clara, señal inequívoca de que los lavaderos de carbón no funcionan, de que todos los pozos de su zona están detenidos. Se incrementa la represión. Las fuerzas del orden, su orden, ocupan las calles de los pueblos mineros. Los trabajadores trasladan sus asambleas al refugio que dan los montes asturianos. La dictadura impone la existencia de un solo sindicato, el vertical, al servicio del régimen y de los intereses de la patronal. Para el 28 de abril, la huelga llega a La Camocha, una mina cerca de Gijón, que será la cuna de Comisiones Obreras. Se reconoce como hito fundacional de Comisiones Obreras pues la creada en el año 57 en la mina La Camocha, en Gijón, pero en esos meses a ciencia cierta se sabe que ya surgían comisiones de este tipo en múltiples sectores, como el del metal en Madrid, por poner otro ejemplo. Lo cierto es que ante esa necesidad histórica los trabajadores y trabajadoras se organizan y el Partido Comunista les da el cauce. Es una clara política del PC en su línea de reconciliación nacional y a través de esa reivindicación concreta de lo laboral tratar de convertirla en política para poder tener eficacia a la hora de obtener los objetivos. El 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, donde el movimiento obrero mundial conmemora su existencia. La dictadura se intenta apropiar de esta jornada, despojándola de todo contenido, mediante la celebración de un espectáculo en el Estadio Santiago Bernabéu. Un desfile donde los productores de las diferentes regiones rinden pleitesía al dictador. Por supuesto, no hay ni rastro de lo que ocurre en el norte. La huelga entre el 30 de abril y el 2 de mayo salta de territorio. La naval de Sestao, en el País Vasco, se suma a la protesta. Los trabajadores hacen lo que se conoce como la culebra, ir por las diferentes fábricas del río Nervión animando a sus compañeros a unirse a ellos. Con cada empresa que paran, son unos pocos más. Entre ellos se encuentra Nicolás Redondo, el que años después se convertiría en el histórico dirigente de UGT. A principios de mayo, más de 50.000 mineros y trabajadores del metal están secundando la huelga en Asturias, pero ya hay paros en Pozos de León, Ciudad Real y Jaén, también de los Altos Hornos de Ensidesa en Bilbao. Incluso en el cinturón industrial de Madrid y Barcelona se empiezan a producir los primeros paros. Lo que comenzó un mes antes en Mieres ya se ha convertido en un choque con la dictadura a nivel nacional. La situación es completamente inédita y descoloca a la dictadura, que responde de la única manera que sabe, con más represión. El 4 de mayo, las autoridades franquistas promulgan un decreto ley declarando el estado de excepción. Es un aviso a los huelguistas de que aumentarán las detenciones, de que las fuerzas represivas irán al choque con todo. La medida obliga a que la huelga alcance notoriedad pública, a que los medios aparezca como el producto de un oscuro complot comunista fabricado desde el exterior del país. Hasta entonces nada, ni una sola noticia, ni un breve comentario. En España, en 1962, la libertad de prensa no existe. Las únicas crónicas han sido las de los informes policiales, pero el país está, poco a poco, despertando. La prensa internacional pone de relieve que España sigue siendo una dictadura, a pesar de los esfuerzos del régimen por dar una imagen aperturista y dulcificada al exterior. Se generan declaraciones de apoyo en media Europa, tanto en la vertiente institucional, política como obrera. Muchos trabajadores aportan dinero para las cajas de resistencia. La solidaridad es la ternura de los pueblos. El 7 de mayo, la huelga consigue alcanzar su primer mes de duración. Los mineros están exhaustos, sus familias hambrientas. Los comerciantes locales que han fiado a las vecinas empiezan a dejar de hacerlo porque ellos mismos tienen que empezar a pagar a sus proveedores. Al cerrar los economatos de empresa, la carestía se apodera de la situación. Las mujeres ponen en marcha comedores sociales para distribuir entre todos lo poco que hay. La etimología de la palabra compañero, aquel con el que se comparte el pan, se lleva aquí hasta las últimas consecuencias. Pero todo está a punto de cambiar. Ninguna sociedad puede funcionar sin energía y en aquel entonces el carbón era una fuente primaria para la economía española.
La producción industrial empieza a resentirse por todo el país. A pesar del hambre, a pesar de la represión, los mineros están resistiendo. Es entonces cuando lo que nadie podía haber previsto sucede. El 15 de mayo, el ministro secretario general del movimiento, José Solís, viaja a Oviedo para entrevistarse con una comisión obrera elegida directamente por los huelguistas. La reunión es tan crucial como inédita. Se consiguió nada más y nada menos que un ministro franquista accediese a negociar. Y hay que tener en cuenta, pues eso, un contexto donde las huelgas son un delito de sedición, pues todo un ministro del gobierno franquista se sienta a negociar y una comisión obrera elegida por los trabajadores y trabajadoras, pues se consiguió subidas salariales, se consiguió la readmisión de los despedidos y que se pusiese en libertad a muchas personas detenidas en el contexto de esas huelgas. Y por lo tanto, yo creo que en las generaciones actuales no viviremos tiempo suficiente para agradecer una y otra vez a estos auténticos héroes y heroínas de la clase trabajadora todo lo que ha hecho por este país y por las generaciones que vinimos detrás. Así, el 24 de mayo, el gobierno franquista promulga un decreto por el que se eleva el precio de la hulla, lo que permitirá a las empresas extender las subidas de salarios, que en algunos lugares como el Pozo Figaredo llega a doblarse. Que ese decreto aparezca después de la reunión del ministro Solís con la Comisión Obrera es la victoria técnica de la huelga. Los mineros han conseguido torcer el brazo a la dictadura. Han obtenido una victoria que no se volverá a repetir en todo el franquismo. Han llevado adelante una hazaña que en lo inmediato les permitirá vivir algo mejor, pero que además ha sido un duro golpe político para el régimen. Entre el 4 y el 7 de junio, 2 meses después de haberse iniciado la huelga por 7 hombres, decenas de miles de mineros vuelven a sus puestos de trabajo. La huelgona llega a su fin. La clase trabajadora, la España democrática, ha conseguido triunfar. A costa, eso sí, de un enorme ejemplo de lucha y sufrimiento. 400 detenidos, muchos de ellos torturados. El responsable directo tiene nombre: Marcos Peña Arroyo, gobernador civil de Asturias. A día de hoy, aún cuenta con una calle a su nombre en Oviedo. Porque hay que recordar una vez y otra vez que la dictadura murió en las calles, por la galerna de huelgas convocadas una y otra vez por los trabajadores y trabajadoras para reivindicaciones laborales que rápidamente se extendían a una impugnación del régimen político en el que se vivía por aquel entonces en nuestro país y facilitando una transición democrática. Pablo Picasso, con gesto expresionista, dibuja una mano sujetando un candil del que brota una luz. Rafael Alberti deja escrito: mi mano, mi corazón, contigo que Asturias grita, como ayer, viva el nalón y viva la dinamita. Pero es el cantautor Chicho Sánchez Ferlosio quien en su disco de 1963, Canciones de la Resistencia Española, publicado en Suecia de forma anónima por temor a las represalias, deja el testimonio de lo que aquella huelga significó para todo el país, para nuestra historia. Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera, y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera. ¿Crees que los sindicatos siguen siendo útiles? Mientras sigamos siendo útiles la clase trabajadora, yo creo que los sindicatos van a ser, no sé si útiles, pero desde luego muy necesarios. Sí, sin duda los sindicatos siguen siendo útiles y yo me pregunto si alguna vez dejarán de serlo. Sin duda, mientras haya contradicciones, seguirá haciendo falta organización de los trabajadores para mediar en esas contradicciones y para conseguir mejoras. Las cifras desmienten cualquier relato. Comisiones Obreras no solo es el mayor sindicato de este país, sino la mayor organización de cualquier tipo, con más de 1 millón de afiliados. Existen sectores con mayor tradición sindical que otros, que coinciden además con los que mejores condiciones de trabajo tienen. Está claro, la unión hace la fuerza. Pero eso no significa que el sindicalismo se quede tan solo en los lugares donde ha conseguido arraigo. Los nuevos sectores productivos también son objeto de su atención. En el año 2018, en San Fernando de Henares, Madrid, los trabajadores y trabajadoras de uno de los mayores centros que tiene Amazon en España consiguieron que se aprobara su convenio colectivo tras una huelga con un impresionante seguimiento. Los repartidores de empresas que utilizan aplicaciones digitales y algoritmos para organizar el trabajo, conocidos como riders, se han movilizado de la misma forma.
A finales de 2021, Comisiones Obreras y UGT consiguieron firmar el primer convenio en ese sector con la empresa Just Eat. El acuerdo se alcanzó tras 1 año y medio de negociaciones y 4 meses después de que entrara en vigor la ley de los riders en España. Ha sido un primer paso para romper este modelo, que tarde o temprano se hubiera extendido a otros sectores. Un modelo de negocio basado en saltarse las normas es un modelo de negocio que obtiene sus beneficios de la explotación. En el siglo XIX o en el XXI, con tecnología de vapor o algoritmos, la lucha de los trabajadores ha sido oponerse a esta explotación, al desigual reparto de la riqueza, también a que el poder solo esté concentrado en unas pocas manos. Esta lucha, en los últimos 150 años, no solo nos ha dado los derechos laborales, sino que nos ha llevado a vivir en una sociedad más equitativa. El desarrollo de la democracia está íntimamente relacionado con el avance de la justicia social. Todas las veces que ganamos, un podcast de Comisiones Obreras producido por Podium Podcast. Guión y narración, Daniel Bernabé. Voz, Raquel García. Diseño sonoro, Daniel Gutiérrez. Técnico de grabación, Alejandro Fernández. Producción ejecutiva Branded Content Podium, Elia Fernández. Productor, Chevy Dorado. Ya disponible en tu sitio favorito de podcast.